Veo mucho debate últimamente con que el Real Madrid debería de jugar con 2 atacantes, no con 3, que el tridente Rodrigo, Vinicius, Mbappé no funciona y hay que cambiarlo y hay que jugar solo con Vinicius y Mbappé arriba. Y en el vídeo de hoy vamos a comentarlo, a analizarlo y os daré mi humilde opinión. Estoy viendo últimamente mucho revuelo tras el mal inicio liguero del Real Madrid, que al final ha sumado en 2 partidos una victoria y un empate, y mucha gente está diciendo que el tridente no funciona, que el Real Madrid no juega bien con 3 atacantes y que tiene que volver a jugar con 2. Y este punto me parece que parte de un error de concepto. El Real Madrid el año pasado no jugó con 2 atacantes, jugó con 3. No fueron 2 delanteros, fueron 3. Bellingham no jugó como mediocampista, no jugó como un interior, jugó como un atacante. En muchos momentos como delantero centro, como banda, como media punta, pero en ningún caso fue un jugador de medio de campo al uso. No fue un interior ni muchísimo menos. No estaba involucrado, o por lo menos no demasiado, en cuanto a la creación de juego, y sí que está más involucrado en cuanto a llegar a área, en cuanto a meter goles, en cuanto a la creación directa de gol. Y os voy a enseñar aquí unos mapas de calor para enseñaros, para demostraroslo, una comparativa entre Jude Bellingham de la temporada pasada y Karim Benzema de la 21-22. ¿Por qué la 21-22? Bueno, porque es la mejor temporada de Benzema, la temporada en la que más goles metió, la temporada de Karim Benzema, Balón de Oro, esa temporada de esta camiseta, y por eso creo que es una buena temporada para ver la comparativa entre estos jugadores. Y si nos fijamos, Benzema y Jude Bellingham tienen un mapa de calor muy similar, pisaban el área prácticamente lo mismo. O sea, Benzema y Jude Bellingham tenían más o menos la misma presencia en área y tenían presencia por zonas muy parecidas de 3/4. La única diferencia es que Jude Bellingham tenía más incidencia en la parte de atrás del campo, también en labores defensivas, tenía más recorrido que Benzema, pero vemos que a la hora de atacar pisaban las mismas zonas y más o menos en la misma cantidad. O sea, es que lo que pisaban área cada uno es muy similar. Y esto lo que quiere decir básicamente es que Jude Bellingham jugó como un delantero, más o menos como un delantero móvil, como un delantero al estilo Benzema, pero con más recorrido. Y esto en parte fue lo que hizo que Jude Bellingham acabara la temporada tan mal físicamente. O sea, vimos un Jude Bellingham en la primera parte de la temporada que era tremendo, que era superior a todos, que se le veía un fútbol espectacular, y en el último tramo de la temporada, la segunda mitad de temporada, vimos un Bellingham que su nivel bajó porque a nivel físico no estaba bien. Y al final, si volvemos a darle este rol a Jude Bellingham, le va a volver a venir mal. Va a tener un tramo de la temporada en la que va a ser increíble, va a volver a ser nivel Balón de Oro, pero luego cuando acabe la temporada, en los últimos meses o meses importantes, vamos a ver a un Jude Bellingham muy mermado físicamente porque va a tener que abarcar demasiado campo y trabajar demasiado. Entonces va a llegar reventado a final de temporada, así que para cuidar a Bellingham creo que lo mejor es que Bellingham no tenga este rol de tener que jugar en medio de campo como un interior o como un mediocampista a la hora de defender, pero luego atacar como si fuese un delantero. Creo que no le viene nada bien estar en tantas zonas del campo con tanta presencia como vemos. Y también vamos a comparar ahora un poco el rol que está haciendo Jude Bellingham esta temporada respecto al de la temporada pasada, y vemos que Jude Bellingham esta temporada está teniendo un rol mucho más de interior. Bueno, que solo ha jugado un partido, el del Mallorca, porque el del Valladolid no lo jugó, pero vemos que en ese partido tuvo un rol muchísimo más de mediocampista, un rol ahí atrás en salida de balón y un rol en 3/4, pero no tanta presencia en área. También es engañoso porque es un solo partido, el mapa al final no va a ser tan grande, pero creo que nos podemos hacer una idea de cómo Ancelotti está usando a Bellingham esta temporada así, como un interior y no como un delantero, y sinceramente creo que le va a venir mejor a Bellingham a la larga. Puede que este rol de delantero o de tal le pueda venir bien en unos meses para ser un nivel espectacular, pero en la hora de la verdad, cuando lleguen los partidos importantes, cuando llegue el final de temporada, luego vemos un Bellingham que no se parece al Bellingham de la primera mitad. Y para que nos hagamos una idea de cómo Bellingham el año pasado era casi una referencia arriba del Real Madrid, jugaba como delantero, es que el delantero de la temporada pasada, a priori, el que supuestamente era el delantero, era Rodrigo Goes. Vinicius jugaba más por izquierda y Rodrigo, que caía a izquierda, pero era como la punta, la referencia, el delantero, quitado en algún partido de Champions para liberar un poco a Vinicius en apartados defensivos, como contra el Manchester City, que jugaba más en la izquierda Rodrigo. Por lo general, Rodrigo era el que jugaba en medio y Vinicius en izquierda. Pues bien, vamos a ver Rodrigo, el delantero centro del Madrid de la temporada pasada, cuánto área pisaba y cuánto área pisaba Jude Bellingham. Es que vemos que prácticamente pisaba más área Jude Bellingham, tenía más presencia en área y en metros finales del área Jude Bellingham más pegado a la portería de lo que tenía Rodrigo Goes. Así que creo que lo de que el año pasado el Real Madrid jugó con 2 atacantes podemos ir descartándolo. Y otra muestra de ello es que cuando faltaba Jude Bellingham, ¿a quién metía Carlo Ancelotti? A Brahim Díaz, no metía a Camavinga o no metía a Luka Modric.
Cuando faltaba Jude Bellingham, al que se metía era a Brahim Díaz, que es un atacante. Brahim Díaz no es un mediocampista, Brahim Díaz es un atacante, así que aquí está la muestra, que no cambiaba a Bellingham por Modric o a Bellingham por Camavinga. Cuando digo cuando no podía jugar un partido, porque a lo mejor si necesitabas reservar, necesitabas defender un resultado, pues lo mismo ahí sí. Pero por lo general, para salir de titular, si un día no podía jugar Jude Bellingham, el que jugaba no era Modric, no era Camavinga, era Brahim Díaz, porque era un atacante y es lo que necesitaba el Madrid. 3 atacantes, jugar con 3 atacantes, que creo que el concepto quedó muy engañoso. Tengo un vídeo en el que explico cómo jugaba el Real Madrid la temporada pasada, que os recomiendo ir a verlo, que es muy interesante y podréis ver que el Real Madrid realmente jugaba con un 4-4-2, que lo del rombo era totalmente mentira. Juega a veces con un 4-3-3, pero lo normal, tanto para defender como atacar, es que el Madrid jugase con un 4-4-2, con Bellingham y Rodrigo en medio, con Valverde o Carvajal de extremo derecho y con Vinicius en la banda izquierda, aunque podían ir cambiando posiciones entre Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Podían ir cambiando uno a la banda, otro al medio y así sucesivamente. Pero bueno, ya hemos visto que el Real Madrid el año pasado no atacaba con no jugaba con 3 mediocampistas, bueno, con 2 delanteros, jugaba con 3 atacantes, con 3 delanteros. ¿Que Bellingham tenía un rol diferente? ¿Abarcaba mucho más campo? Sí, pero era un delantero. O sea, el año pasado Jude Bellingham jugó como un delantero y no como un mediocampista. Y además es que este año, tras la marcha de Toni Kroos, necesitamos a Jude Bellingham en esa faceta de organizador de juego, porque Tchouaméni y Valverde no son los mejores para eso, no son los mejores para organizar el juego. Creo que son jugadores válidos, creo que Tchouaméni tiene un buen desplazamiento de balón, pero no es Toni Kroos y no es Jude Bellingham, no es Luka Modric. O sea, creo que Tchouaméni es un pivote con muy buen toque de balón, con muy buen desplazamiento en largo, pero no le veo como ese organizador del Real Madrid, y a Fede Valverde tampoco. Creo que son dos jugadores de un perfil distinto, no tan organizativos, no tan de, bueno, pues eso, de buscar pases filtrados, de organizar tanto el juego, y creo que Jude Bellingham va a tener que ser importante en esa faceta, ayudando en salida de balón y también en la creación de juego. Así que tanto para cuidar a Bellingham como para organizar el juego, creo que no es beneficioso para el Real Madrid poner a Bellingham en la posición del año pasado, que en ciertos momentos, cuando los partidos atasquen, puede jugar ahí perfectamente, pero que sea la tónica habitual, que parta de ahí todos los partidos, lo que vas a hacer es reventar a Jude Bellingham, tener una peor creación de juego, y todo esto que estoy hablando es para partidos de Liga. Para partidos de Champions es totalmente distinto. Para eliminatorias de Champions, eliminatorias europeas, ahí ya lo veo distinto. Ahí el Madrid puede buscar otra cosa, porque en la Liga es un hecho que el Madrid va a ser el equipo dominante, el equipo que tiene balón y el equipo que tiene que proponer en todo momento. Contra un Valladolid, contra un Mallorca, contra un Valencia, se te van a encerrar y vas a tener que ser tú el que tenga el peso del partido, el que tenga que crear las oportunidades prácticamente desde cero contra un equipo que esté encerrado. Entonces, en ese momento creo que sí que hay que tener 3 atacantes. Pero claro, ya una noche de Champions en la que, como el Manchester City, puedes priorizar en ciertos momentos la defensa y salir del espacio, ahí ya es un contexto distinto que ya analizaremos en el futuro, pero ahora estamos centrándonos en Liga, que es lo que se está jugando actualmente, así que por ese lado creo que los 3 delanteros tienen que ser la solución. Y al final, si nos fijamos en los grandes equipos en los últimos años, todos tienen 3 atacantes. El Manchester City tiene 3 atacantes o más incluso. Al final juega con Haaland, con Bernardo Silva, con Foden, con De Bruyne. O sea, tienen muchos atacantes, que De Bruyne podría ser esa pieza a los Jude Bellingham, pero es que es en el medio del campo, porque en las bandas, lo dicho, tiene a Bernardo, tiene a Foden y en delantera tiene a Haaland. En el Arsenal también tiene una tripleta atacante, con Bukayo Saka, con Havertz, con Martinelli o Trossard. La selección española jugaba también con lo mismo, con Morata en medio y con Lamine y Nico en las bandas. O sea, creo que es prácticamente impensable sacar puntos o que no se te compliquen los partidos con 2 atacantes al uso nada más. Creo que necesitas 3. El año pasado se tuvieron 3 y este año creo que también se tienen que tener 3, y Bellingham no tiene que ser uno de ellos. Que Bellingham pueda ayudar y pueda aparecer y sea un interior con mucha llegada es una cosa, pero que sea uno de los atacantes del equipo ya es otra totalmente distinta. Y es que vamos a ver que una de las claves contra estos equipos es abrir campo, ya no solo por la creación y demás, sino que a la hora de estos equipos que se te encierran, lo que te interesa es abrir el campo lo máximo posible para que se abran más huecos en el medio, porque si al final tú acaparas todo tu juego por la izquierda, como pasó contra el Mallorca, vemos un equipo cerrado al que es imposible de penetrar porque no hay huecos, estás haciéndote tú mismo un propio embudo, por lo tanto no vas a tener espacios para poder filtrar pases o para poder buscar líneas de tiro. La idea es como contra el Valladolid, aunque creo que contra el Valladolid hay muchas cosas que pulir, que hasta el 0-0 el Madrid no estuvo cómodo y no generó, pero la idea es un poco como se hizo el otro día contra el Valladolid, abrir el campo con Vini y Rodrigo en las bandas, abriendo, que ya no hablo del tercer atacante, ya no digo si es Rodrigo, Vini o Brahim, pero uno de ellos tiene que ser, no tiene que ser como el año pasado, tiene que ser 3 atacantes, no 2.
Y lo que tienes que buscar es abrir las bandas para poder generar espacio en el medio y para que así también llegue más liberado Jude Bellingham o Fede Valverde desde segunda línea. Entonces, ese es otro de los puntos. Y que tampoco nos vengamos arriba o abajo, porque el Real Madrid lleva 2 partidos en los que no ha conseguido encajar su juego. Es un Madrid con bajas capitales, es un Madrid que tiene jugadores nuevos y se tiene que adaptar. Ha perdido a Toni Kroos, ha sumado a Kylian Mbappé. Son jugadores totalmente distintos y el Real Madrid tiene que intentar adaptarse y va a llevar su tiempo. O sea, es que parece que la temporada pasada el Madrid empezó volando. La temporada pasada el Madrid empezó ganando todo, pero no jugando bien. El Real Madrid el año pasado sacaba los partidos, los primeros 6 partidos o 7 partidos, contando Champions, el Real Madrid los ganaba prácticamente todos por la mínima, con un gol de Jude Bellingham en los últimos minutos como delantero centro de área. O sea, el partido contra el Athletic es el único que se sacó un poco más fácil. El de Almería, bueno, era el Almería, un equipo que descendió siendo colista y con un puntuaje muy bajo, pero vemos al Celta que se ganó con un gol de Bellingham en los últimos minutos, contra el Getafe más de lo mismo, contra la Real Sociedad se ganó con un doblete de Joselu, pero hubo que remontar, contra el Unión Berlín se ganó igual con un gol de Bellingham en el último segundo, en un rebote en el área, y ya se perdió el partido 6 de la jornada 6 de la Liga contra el Atleti y a partir de ahí fue el punto de inflexión para el Real Madrid. Por lo tanto, el Madrid el año pasado tampoco empezó volando. Mucha gente decía, hay que volver a meter un 4-3-3, esta formación no nos viene bien y al final fue bien. Pues aquí va a pasar lo mismo. Ahora estamos probando, está el equipo que se tiene que rodar, Ancelotti tiene que ajustar las cosas, pero con el tiempo este equipo tiene un potencial tremendo y va a acabar ganando. O sea, este equipo va a acabar sacando los partidos mucho más fácil de lo que lo hace ahora. No es culpa del sistema, es culpa de que Ancelotti todavía tiene cosas que ajustar porque es un equipo totalmente nuevo y has perdido a la pieza que le daba sentido, a la brújula de tu juego como era Antonio Kroos. Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme aquí en comentarios qué opináis vosotros. ¿Seguís pensando que hay que jugar con 2 delanteros? ¿Pensáis que hay que jugar con 3? Si os he cambiado de la opinión me lo dejáis, dejadme aquí vuestra opinión en comentarios, qué pensáis que el Madrid tiene que jugar con 2 o con 3 atacantes. Ya no estamos hablando de si tiene que ser Rodrigo, Arda o Brahim, como he dicho antes, estamos hablando de que tiene que haber 3, para abrir más campo, para que haya más líneas por las que atacar y que el Real Madrid va a tener que proponer. Y para eso necesita acumular más gente en el área para poder abrir huecos y que lleguen jugadores en segunda línea, como puede ser Bellingham o Valverde, para poder meter gol. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dejadme en comentarios qué os ha parecido el análisis, si mantenéis la opinión, si habéis cambiado un poquito, si os he conseguido convencer. Todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios, que ya sabéis que tanto el like como el comentario ayudan una barbaridad para que el vídeo se posicione, porque YouTube ve interacción y el algoritmo me recomienda a más gente. O sea, el algoritmo eres tú y cómo te comportas con este vídeo. Así que si das a like y comentas, me haces un gran favor. Y si no estás suscrito, pues no sé qué esperas porque te estás perdiendo contenido diario del Real Madrid, tío. Suscríbete, que es totalmente gratis. Ahora sí que sí, nos vemos la próxima. También os podéis unir a miembros por 2 vídeos exclusivos a la semana. Ahora sí que sí, nos vemos. Like, comentad, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.